Bueno, en Colonia Mariscal hay de verdad una historia de una pareja y de parte de su prole, etcétera. Pero aquí tengo el gusto de compartir y es así como compacto a título resumen con la fidelísima y entrañable compañera de hogar del técnico número 1 de la historia del fútbol de Guatemala, Rubén Darío Amorín Matos. Doña Paquita, como se le conoce popular y cariñosamente. Así que cuéntele a grandes rasgos a la gente que le está captando en Contacto Deportivo en compañía de Rubén Darío, pero el nieto y de María del Rosario, una de sus hijas, son 4. Uno de ellos, el primogénito, fue el que posibilitó que tanto José Pablo como su servidor tengamos este gusto de estar en esta casa que tiene tanta historia. Ya nos ha reflejado José Pablo y nos va a seguir mostrando un resumen fotográfico de tantas cosas de Rubén. Cuéntele a la gente primero, gusto de saludarla. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué tal? No cuento todo porque... No, por eso le digo así un compacto. Que yo estaba con mis tíos en el negocio, ahí estuve, y él vivía a la vuelta en la pensión El Zamora. Ajá. Entonces llegaba ahí, pero solo como amigo. Sí, pues. Porque yo en mis anécdotas que le cuento al nieto, que le encanta que le cuente, que yo fui a ver una película con una amiga, era Pelota de Trapo. No sé, sí. No la vi, pero sí me lo mencionaron. Y era de fútbol y todo. Le dije, yo casarme con un futbolista, nunca. Sí, pues, sí. Y los amigos Papagiu, que eran griegos, tampoco, un extranjero, menos. Esas son mis anécdotas, pero lo que es el destino, ahí poco a poco fue entrando y le hice un montón de jugadas. Para driblar. Qué mala era. Pero ahí llegó el amor. Sí, sí, amor. Y amor de toda la vida. ¿Y cómo se siente usted al haber compartido tantos éxitos que yo pongo como ejemplo el Norseca? Se lo decía fuera de micrófono a doña Paquita. Eso fue en 1967. Muchas de las personas que nos están captando ni siquiera estaban programadas para venir a este mundo. Y sigue siendo en este 2020 todavía el único éxito de selección mayor en un torneo que ahora es el símil, la Copa Oro. Entonces, acá, porque yo creo que esta casa de Mariscal al margen de zona 1, etcétera, atesora muchos recuerdos. Pero usted, ¿cómo resume eso de que su compañero de vida haya logrado éxitos hasta el momento son irrepetibles? Ahí sí que él, con sus enseñanzas, con lo que tenía ahí, gracias a Dios, desde Quiché, que fue campeón también ahí, después de Costa Rica, y pues la bendición de Dios sobre todo, y la Virgen del Rosario, que fue la que me lo puso, porque yo fui a pedirle a ella que si era cierto que podía de ser de novio, y me hizo una veladora, estaba ahí, yo la vi como que me decía que sí. Sí, pues, es la que le dio el ok, prácticamente el impulso para dar el sí. Y siempre bueno, ella es la que nos ha ayudado, siempre. La charla realmente en este momento que la estamos produciendo es dentro del mes de justamente de la Virgen del Rosario. Ya lo están captando en una efemérides que es recordar, en este caso, una fecha de nacimiento del personaje. ¿Qué es lo que usted, hablando de ese término personaje, coloca como lo que más le impactó de Rubén a lo largo de toda su vida? ¿Qué factor de su personalidad y de su ser en sí? El amor que nos tuvo a todos, la familia, para él era la familia sobre todo. Y de ahí, pues, la bendición también, que él iba a ver a San Judas todos los miércoles. Los famosos miércoles. Ajá, sí. Ahí por eso le digo, Dios es el que nos ayudó siempre, la Virgen del Rosario. Y en el mes también de la Virgen, específicamente el 28 de octubre, es el día de San Judas, así que es algo muy, muy especial, el 10º mes. María del Rosario dice que noviembre es el mejor porque es cumpleaños ya también.
No, por eso, sí. Y aparte está, Y ya Rubén. eh, para cerrar la charla, y sobre todo le agradecemos tanto a José Pablo como su servidor la acogida acá y el permitirnos ojear y repasar y hacer remember de personajes, de gente, etcétera. En esencia, Paquita, ¿cómo se siente, cómo capta, cómo asimila ser y haber sido y seguir siendo la compañera de hogar de alguien tan exitoso en la vida y en su campo profesional? Pues ya de fútbol y todo eso, pues yo no sabía nada, nada. Y solamente lo ayudaba con sus crónicas y todo para ayudarlo a escribir. Era su secretaria también. ¿Verdad? Pero sí, para nosotros pues fue aquí la familia, ¿verdad? Y lo de fútbol, pues a veces no contaba mucho si tenía enojos y todo, no. Con Luis Rubén era que tal vez hablaba más de fútbol. Pero para mí fue mi amor y mi amor nada más de la casa. 3 veces amor, dijo ahí. Y ahora que dijo también lo de su secretaria, no se olviden, y con esto cerramos la parte que corresponde a doña Paquita, su columna terminada como, ahí la dejo picando. Y nosotros ahí la dejamos picando porque continuamos. Bueno, el objetivo básico es seguir recordando a alguien gigante. Lo de grande yo lo pongo en gigante porque sus ejecutorias son así, no igualadas, y no sé si a mí me va a alcanzar el tiempo para darme cuenta. Bueno, con lo de la selección sí, que por eso me puse la camisa de selección a propósito, porque lo que se logró con el equipo hace 53 años en Tegucigalpa en el mes de marzo, pues sigue siendo irrepetible. Como está el nivel nuestro, tendría que ser demasiado un vuelco o como regresar en el tiempo. Pero así como hemos platicado con doña Paquita, como cariñosamente se le dice a quien fue compañero durante tanto tiempo del personaje que es el centro de esta relación con todos ustedes, y con, en este caso, pues alguien también relevante, es el primogénito de esa pareja, me refiero al licenciado Luis Rubén Amorín Montes. Un gusto saludarte, que estés muy bien junto a la familia, y de entrada, de lo que recordás de seguir a tu papá, que nos pudieras dar 3 momentos que compartiste con él y que consideras como que si estuviéramos en el podio del ciclismo que se hizo ahí con Mardoqueo Vázquez, con Ordóñez y con Guamá, esos 3 momentos dentro de tantos que compartiste, o cerca o estando en el escenario donde él estaba dirigiendo o a selección o a alguno de los equipos. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Hola Gustavo, igualmente, mucho gusto de saludarlos a todos ustedes. Agradezco la pregunta, difícil, 3 momentos. Eh, Te diré, la primera, 1964, Aurora campeoniza en Antigua. Primer campeonato que logró mi papá con Aurora, de los otros tantos que tuvo. Segundo, el regreso de la selección del Norseca en 1967 en el aeropuerto, ¿verdad? En aquella época tampoco teníamos las facilidades actuales, ¿verdad? Entonces no fuimos a Tegucigalpa acompañando a mi papá, así que tuvimos que oír los partidos y conformarnos con irlo a recibir al aeropuerto. Y el tercer momento es el municipal del 74, aunque eso sí es bien difícil de poder decir cuál es más importante, ¿verdad? Si fue el haberle ganado a Independiente o haberle ganado a Saprissa, haber campeonizado en la confraternidad, haber campeonizado en el torneo nacional, ¿verdad? Pero tengo que sintetizar, si querés, en los 3 momentos más importantes que yo en relación a tu pregunta me fueron a la mente.
Bueno, dividamos lo siguiente en dos partes. Primero, ¿cómo era tu papá en casa con ustedes? Ya estando tu hermano, luego tus hermanas, tu mamá. En esencia, ¿cómo era el Rubén Amorín hogareño? El Rubén Amorín hogareño, en el caso mío, era desde el desayuno, almuerzo y cena, hablar de fútbol, hablar de sus equipos, de cómo él los miraba, cómo yo miraba a sus jugadores, cómo iba a plantear algunos de los partidos, y después de los partidos, los comentarios, esos domingos especialmente, ¿verdad? Los domingos en la tarde, después del almuerzo, conversando sobre lo que había ocurrido en la cancha, ¿verdad? Sí, mi papá fue muy hogareño, pero obviamente el fútbol lo tenía, lo vivía tan de pasión, ¿verdad? Que primero era realmente estar siempre pensando en lo que iba a hacer al día siguiente en el entrenamiento, ¿verdad? Y nosotros compartíamos, ¿verdad? Sí, compartimos mucho en en la mesa, ¿verdad? Ya fuera en la cena o en el almuerzo. Y como decía, en el desayuno, todas sus pláticas, todos a veces hasta sus enojos que podía tener, ¿verdad? Por algún mal resultado. Algo que es la segunda parte del tema, ¿cómo era cuando ya, por ejemplo, no sé si en la casa o en aquella oficina de la 10ª calle al principio, o ya después fue cambiando, pero sobre todo ahí cómo preparaba los partidos? Y el día previo a los juegos, ¿notabas algún cambio que estaba pues muy metido en eso y entonces podía en algún momento trasladar alguna respuesta que no era la que ustedes esperaban porque ya estaba metido ahí el juego que tenía por delante tan cerca? Sí, él vivía los partidos, yo creo que desde el día lunes, a pesar de que el juego pudiera ser el domingo o el sábado, desde el día lunes él ya estaba planificando, haciendo sus anotaciones. Me recuerdo muy bien de una canchita de fútbol que me habían regalado, ¿verdad? Y era de fieltro, donde los jugadores se movían con un imán, y ese era un juego, pero mi papá usó la canchita, ¿verdad? Para manejar a sus jugadores, y ahí los iba poniendo, ¿verdad? Y es algo que no olvido, ¿verdad? Porque sí lo compartí con él, como te digo, desde que él empezó a usar esa famosa canchita. Eh, Indudable que cuando él se involucraba en sus partidos, era bien difícil que nos pudiera poner atención a otras cosas, ¿verdad? Pero yo era feliz de que hubiera partido el miércoles, o hubiera partido el sábado, o hubiera partido el domingo, porque sabía que lo iba a acompañar, ¿verdad? Y gracias a Dios siempre me dio la oportunidad de, ya fuera en la capital o en los departamentos, siempre iba con él en el bus junto con los jugadores. Y de eso, de haber pasado por los tres grandes, dos épocas en Aurora, tres épocas en Aurora, dos en Municipal y una en Comunicaciones, eh, Luis Rubén Amorín, ¿qué más identificado? ¿Como rojo, como aurinegro o como crema? Buena pregunta, y te puedo decir que la tengo que dividir así, ¿verdad? Los 10 años que mi papá estuvo en Aurora, y donde los primeros 10, ¿verdad? Donde tuvo los tres torneos, ¿verdad? Y que Aurora se convirtió en un equipo grande de Guatemala, ¿verdad? Eh, Eso para mí me marcó. Obviamente, Aurora no tenía público en el colegio, te puedes imaginar, ¿verdad? Era yo el único que le iba a la Aurora, y mis compañeros o eran rojos o eran cremas. El no te digo que dramático, ¿verdad? Tal vez yo tendría 13 años, 12 años más o menos cuando pasó mi papá en el 72 a, al, a Municipal, y fue una época
totalmente diferente para mí porque ahí sí ya me permitió, sí tenía un poquito más de 12 años, como 14, me permitió en los entrenamientos de vacaciones, o sea, cuando terminaba el colegio, yo entrenaba con ellos, así puedo decir, y me daba mi chamusquita, ¿verdad? Me daban mis 15 minutos. Entonces, para mí, esa época de municipal 72, 73, 74 es inolvidable porque sí la viví muy cerca con todos sus jugadores, ¿verdad? Las concentraciones también, y lo íbamos a ver a las concentraciones, o él mismo nos llevaba y estábamos ahí el sábado, el previo al partido de los domingos, ¿verdad? Y sí, No, no sé si me... adelante, dale. Ya te Sí, picaste, dale. ¿cómo? Sí, no, y el cambio a comunicaciones fue muy especial porque yo ya había terminado el colegio y mi idea era entrenar en municipal, ya todos los días, ¿verdad? Y estar todos los días con el papá. La sorpresa es, deja a municipal y va a los cremas. Y entonces empecé a entrenar con comunicaciones, ¿verdad? O sea, estudiaba en la tarde y en la mañana estaba en los entrenamientos de comunicación. Época especial porque de ahí fui a jugar al Real Sociedad. Sí, hablando de eso, vea que tocaste un poco el equipo de Jorge Raúl García Granados, porque ya te viste, fuiste una de las figuras del equipo de Contacto Deportivo también, el nivel que llegaste a alcanzar, aunque ahí no lo desarrollaste a pleno como lo habías alcanzado antes, pero con aquello que dices, se notan las cualidades de así abuelo de pájaro. Él en algún momento te puso entre el fútbol o el estudio. Mi papá nos decía siempre que el estudio era primero. Es más, desde la época de colegio era como una condición. Si sacábamos buena nota, podíamos estar entrenando y quedándonos a jugar, ya sea en los interaulas o con la selección del colegio, ¿verdad? Si habían malas calificaciones, de plano no podíamos jugar, ¿verdad? Eso era un incentivo porque me obligaba a estudiar, pero a la vez, ¿verdad? Sabía que podía jugar. Tampoco nos dijo, no jueguen fútbol, ¿verdad? Lo que nos decía es, tienen que estudiar, ¿verdad? Y él sabía que era lo que le había metido mucho a sus jugadores, sobre todo los de antaño, ¿verdad? El doctor Recinos, el doctor Betorazzi, Henry Stokes, haciendo sus profesiones, jugando a la par el fútbol, ¿verdad? Y mi papá estaba así, ¿verdad? O sea, era que quería que yo jugara, pero también que le diera prioridad a los estudios, ¿verdad? Hasta puedo contar una anécdota que el día que empecé a ir al Real Sociedad, el día anterior, a presentarme al grupo, le dije, papá, me puede recomendar con don Jaime Ormazábal, él es su compadre, él es el que tiene el equipo, va a ser fácil para mí mañana llevarle un papelito. Me dijo, no, recomendate vos solo. Eso fue lo que me dijo. Bueno, entonces, mi papá era muy así, ¿verdad? Era una persona que bastante con su disciplina, ¿verdad? Pero lo obligaba a uno a reaccionar, a no ponerle las cosas fáciles. Hablando de dirigentes que él te codió con los más emblemáticos de equipos y de federaciones, etcétera, ¿a quién pondrías de lo que conociste? Yo creo que, y me dirás si estoy equivocado o no, pero con el coronel Adrián Rodríguez, esa longevidad y espacio tan grande de la primera época, creo que hasta llegaron a ser compadres con Adrián Rodríguez, por un lado. Luego, la relación con Mario Flores en esa etapa tan exitosa municipal, o la de Raúl García Granados, o la de Neto Vía posterior. Yo creo que has resumido bastante bien lo que son los dirigentes, ¿verdad? O sea, sí es cierto, ¿verdad? Mi padrino es el coronel Adrián Rodríguez, o sea, él es mi padrino de bautizo, ¿verdad? Entonces, Entonces te puedes imaginar que eso es
de 1958, ¿no? No sé en qué año me bautizaría, pues pensaba entre 57 y 58, y ya se conocían, ¿verdad? Ahí también está Alfonso Carrillo, ¿verdad? Como presidente de la federación, ¿verdad? Y con Para el cual Tegucigalpa. tuvieron los éxitos de Tegucigalpa. El Municipal 74, ese grupo de dirigentes era mucho más amplio, ¿verdad? Porque era el arquitecto Flores, pero estaba don Egemberto, ¿verdad? Estaba Iván de Paz, o sea, era un grupo que iban, ¿verdad? Asistían al estadio y estaban siempre ahí con el equipo, tanto en las buenas como en las malas. La relación con don Raúl, mi papá siempre le tuvo mucho respeto, ¿verdad? Por todo lo que representó don Raúl para el fútbol antes de que mi papá se fuera a los cremas, ¿verdad? Y, y con don Neto hizo una amistad adicional a ser el presidente del equipo, pues, ¿verdad? O sea, fue tanta su amistad que convivía incluso con los hijos, ¿verdad? Sobre todo con Carlos, ¿verdad? Se juntaban en las oficinas de los cebollines y platicaban sobre los temas del equipo, ¿verdad? Pero sí fue muy especial esa relación también. Dentro de tantísimas cosas que se puede recordar y dejar apuntes ahí sobre Rubén, hay algunas para mí muy emblemáticas. Los invictos, los 24 partidos con Aurora, los 32 con Municipal y los 45 con Comunicaciones. ¿Recordás algo de cómo llegó después de perder cada uno de ellos? No, te diría que tal vez el que tengo más marcado fue el de Comunicaciones, ¿verdad? El haber perdido el invicto porque se perdió con la selección de Yugoslavia. No la ¿verdad? O sea, no la perdió con cualquier equipo, pues, sin menospreciar a todos los que eran en ese momento fueron sus rivales, ¿verdad? Pero es que ese equipo de Comunicaciones también, ¿verdad? Si uno pudiera hacer eso que decías, el viaje en el tiempo, ¿verdad? Y haber puesto ese Comunicaciones con el Municipal del 74, ¿verdad? Independientemente de los resultados, por nombres de los jugadores, hubieras hecho 2 selecciones fácilmente, pues, ¿verdad? Y para competir en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Sí, eso es. Y hablando de jugadores, ¿crees que al margen de que siguió sus pasos como técnico, Jorge Roldán sea el más simbólico de las relaciones largas que tuvo tu papá de técnico-jugador y luego técnico-técnico? Puede ser, fíjate que tal vez por el hecho, ¿verdad? De que con Jorge, esa relación que llamaba, por lo menos a mí me llamó la atención cuando conocí a Jorge de jugador, ¿verdad? Porque era el único que trataba de voz a mi papá en Aurora, ¿verdad? O sea, un jugador, y todos era don Rubén, ¿verdad? O profe, más que todo en esa época era don Rubén, ¿verdad? Y el usted. No es porque le faltara el respeto, sino que obviamente Jorge sí tenía una identificación con mi papá muy especial, ¿verdad? Y la prueba está que mi papá siempre lo tuvo como capitán en Aurora durante todo el tiempo que perteneció a la institución, ¿verdad? Puede ser que hayan otras figuras, ¿verdad? Con las que se identificó, porque mi papá siempre lo que tenía era un cariño especial por cada uno de sus jugadores, especialmente buscando lo mejor para ellos, ¿verdad? Es decir, que forjaran su futuro sabiendo que el fútbol era en ese momento lo más importante para ellos, pero sin que dejaran o se descuidara, ¿verdad? Ya fuera la familia o los estudios. Y dentro de algo que en otro lado, ¿consideras, yo así lo creo, que la oportunidad para mí más cercana, potencial,
porque había que jugar una hexagonal, de ir a un mundial fue hacia España. Armó tu papá un equipo tremendo que llegó invicto al penúltimo partido y se perdió aquí 0-1, y luego 2 semanas después se perdió 0-1 con El Salvador. Entonces, de estar líder y sin recibir gol, se bajó tercero y ellos dos clasificaron, y en Honduras se hizo la hexagonal que iba a ser acá, si Guatemala clasificaba por estadio, etcétera, en esos tiempos. ¿Crees que esa ha sido la más cercana potencial? Porque hay otra que ya nos metimos hexagonal y arrancamos primero, por ejemplo, para intentar ir a Alemania y quedamos quintos. Pero esa como que estuvo ahí, y sobre todo llegar con Ricardo Jerez invicto y habiéndole ido a meter 3 a Costa Rica, aunque a Costa Rica aquí se le empató, y recordarás que el Conejo falló un penal y con El Salvador se empató a 0. Aparte que a Honduras se le había ido a sacar el 0, y un gran amigo de tu papá también como Chelato Ples, que creo que lo consideró siempre su maestro. Sí, cuando mencionaste esa selección, creo que vos y yo vivimos siempre esa época, como no poder entender por qué no clasificamos teniendo lo que teníamos, ¿verdad? Porque lo que has mencionado, la gama de jugadores de ese momento que tenía Guatemala, ¿verdad? Era increíble. O sea, haberle ganado a Costa Rica 3-0, a los ticos les dolió, y recordate que ahí fue donde ellos cerraron fronteras y lograron hacer lo que nosotros no hicimos. Nosotros empezamos siempre a llorarnos de lo mal que nos había ido, pero sin darnos cuenta que lo que teníamos que hacer era mejorar para las competencias posteriores. Se le ganaba a Panamá fácil. Vos sabés que tanto allá como acá, a Panamá no era un rival que le preocupara a Guatemala. Pero tuvimos la mala suerte, porque siempre creo yo que, aunque dicen que no hay buena o mala suerte, recordando a don Mario Ferretti con el dios del fútbol, que era una su expresión, yo creo que a nosotros lo que nos ocurrió como selección, ¿verdad? Que el Mateo Flores era el estadio que no nos traía buenos resultados, sufríamos. ¿Verdad? O sea, nos pasó con Honduras, perdimos ese empate con Costa Rica, que no nos ayudaron para poder hacer los puntos necesarios, y a ver, como vos decís, la hexagonal hubiera sido aquí en Guatemala y posiblemente hubiéramos estado en el Mundial. Fue lo más cercano. Duele, yo creo que mi papá, si está arriba oyéndonos y viéndonos, podrá decir que le dolió también a él no haber podido llevar a Guatemala a un mundial como tan cerca como lo tuvimos en esa oportunidad. Y sobre todo con los jugadores que teníamos. Desde luego. El material humano que está a esa altura, incluso cuando mencionaste al doctor Recinos, al doctor Betoraz y al doctor Stokes, y hasta profesionales, pero acuérdate que en aquel tiempo la gran mayoría eran también de corte universitario, o sea, pasando por las aulas de los estudios superiores. Dentro de todo, porque de verdad que escuchándote más lo que estoy recordando, etcétera, hay infinidad de cosas. Le daríamos como el famoso tercer tiempo de Meme Pinto ahí en su restaurante a la gente, o sea, saldrían de verdad varios capítulos, pero uno, está ahí una fotografía que captamos en la casa de tus papás, allá en Mariscal, de Marco Tulio Cobar, que lo hizo para la revista Contacto Deportivo, dice 1,308 partidos de Rubén Amorín. Es una cantidad impresionante. Y si vamos al porcentaje de victorias, no digamos. ¿Te recordás si les compartió directamente que cuando decidió ya no más, que ese iba a ser su último partido? Sí, pues para mí su último partido fue con Comunicaciones. Un mal resultado de una noche y una llamada a los directivos que en ese momento mandaban a Comunicaciones, en ese año 93, y les renunció, ¿verdad? Verbalmente por teléfono. Ahí fue donde mi papá dijo ya no va más, ¿verdad? Y si bien después regresó
a ayudar a la universidad, se puede decir, ya no fue lo mismo, ¿verdad? Ni para él, ni para nosotros, ni para la motivación que él podía tener cuando tuvo el municipal en el 92, ¿verdad? Y comunicaciones en el 93. O sea, su ciclo que él cerró voluntariamente, sí fue bien marcado para mí, porque sí estábamos en la mesa. Después yo creo que habían empatado un partido internacional. O sea, creo que se habían perdido un par de penaltis o un penalti en ese momento, y eso que el equipo que se tenía en comunicaciones era un equipo de respeto, pero se perdió, y esa decisión sí yo la experimenté estando ahí sin saber qué era lo que mi papá estaba pensando, ¿verdad? O sea, agarró el teléfono y lo hizo oficial. Una curiosidad, Sí. por la identificación tan profunda con tu progenitor, ¿nunca se te ocurrió identificarte también físicamente con el mostacho que fue clásico de él? Bueno, yo tuve mostacho desde que salí del colegio, ¿verdad? Siempre me dejé el bigote, pero no era el bigote que, pensando que el bigote del papá, ¿verdad? Éramos diferentes en eso, ¿verdad? La moda, como vos decís. Después tuve bigote con barba, ¿verdad? Y ya después, cuando ya se hizo la sal y pimienta más sal que pimienta, entonces sí, el bigote se murió, pues, ¿verdad? Pero sí fueron muchos Sí, años de tener. Y mi papá sí no se quitó nunca el bigote, ¿verdad? sí, A así pesar del tiempo y de que lo tenía canoso. sí, sí. Bueno, ahora ya enfilando hacia la parte final de la charla que están disfrutando toda la gente, dos cosas. Una, dentro de lo que fue al principio la misma, escogiste 3 momentos. ¿Cuáles, si lo platicaste, podrían ser los 5 mejores jugadores que tu papá dirigió y que él de alguna manera o te lo haya dicho o lo evalúas por lo que conversaron muy directo de tema? Si me decís 5, yo creo que te podría hacer 3. No, mira, ya hace un 11 de él, de los que hayan platicado y que consideres es que te eran iba a los decir más emblemáticos. que se pueden hacer hasta 3 equipos, Sí, ¿verdad? sí. De 11 jugadores, porque, y puede ser de que deje a alguien en el tintero sin menospreciarlo, sino porque simplemente vamos a tratar de mencionar algunos, sobre todo con los que mi papá tuvo una relación especial, ¿verdad? Especial, me refiero al cuidado, a sus pláticas, a poderlos llevar o hacerlos un poco más jugadores que lo que pudieron ellos representar. Recordate que hay muchos jugadores que mi papá hizo debutar en Liga Mayor, ¿verdad? Y así como mencionábamos a Jorge, ¿verdad? Jorge Roldán, Julio Gómez. Te voy a decir desordenado, no te voy a agarrar por puestos, ¿verdad? Algunos ya estaban en sus equipos, como Víctor Hugo Monzón, cuando papá llegó a Aurora, Alan Bellman, Luis Villavicencio, Conejo Sánchez, McDonald, los de Municipal, te puedes imaginar, no puedo dejar al Pepe Mitrovich de mencionarlo, ¿verdad? Ni tampoco al gran grupo, ¿verdad? Porque ahí sí van desde el arquero, desde Chito Fernández hasta Julio César Anderson, que tenés que incluir a esos 11, porque todos siempre algo más, ¿verdad? Ese cariño, ese haber sido grandes para ellos, ¿verdad? Para poder vivir
¿verdad? Lo que fueron los éxitos. O sea, recuerdo hasta los cánticos, ¿verdad? Los cantos que le hacían a ese Municipal 74 por parte de los mismos jugadores, incluyendo a mi papá. Entonces, sería como muy injusto, ¿verdad? Agarrar solo 11, ¿verdad? Sin olvidar a gente, ¿verdad? Como ya, el Chinito Lijón está incluido en ese Municipal 74, pero te puedo decir Tenacita López, ¿verdad? Por mencionarte a alguien que lo tuvo en Aurora, que tuvo en Aurora al Chavo López Meneses y después lo tuvo en Cobán, ¿verdad? Entonces, son tanta la cantidad de jugadores que, como te dije hace un rato, ¿verdad? Podríamos hacer 3 equipos, ¿verdad? Y fácilmente, de esos 3 equipos, yo sé que esos 30 y pico jugadores se identificaron con el papá de otra manera, ¿verdad? De una u otra forma, por lo que los motivó o por lo que vivieron en su momento, ya sea en un buen partido o en un mal partido, ¿verdad? Ahí sí no hay aquello de que puedas hacer una diferencia, ¿verdad? Lo mismo iba a llamarle la atención al campeón Bolaños, ¿verdad? En comunicaciones, que haberle llamado la atención a Jorgito Roldán en Aurora, pues, ¿verdad? O sea, ese ya era la propia personalidad que tenía mi papá, pues, ¿verdad? Bueno, y estamos produciendo la charla como parte fundamental por su natalicio. Recordarlo así, cada 6 de noviembre. Contale a grandes rasgos para terminar, Luis Rubén, cómo se celebraban esos 6 de noviembre cada onomástico de tu padre. Nosotros, te diría que nunca fue una cosa tan especial en el sentido de tenerlo presente y hacerle algo distinto. Casi siempre, o sea, no es por nada, ¿verdad? Mi papá siempre andaba con algún equipo, o sea, para su época de cumpleaños siempre estaba entrenando a alguien, ¿verdad? De todos los equipos que hemos mencionado y más que se nos quedaron ahí en el tintero, que no hubo oportunidad de mencionarlos, ¿verdad? Pero la cosa es que su vida, ¿verdad? O sea, llegaba el famoso 6 de noviembre y lo más probable era que o estaba concentrado o había entrenamiento o había partido, ¿verdad? O algo que no permitía hacer una reunión. Yo no recuerdo tan fácilmente que te dijera haber celebrado los 50 años de mi papá o sus 60 años con una gran reunión de todos, pues, ¿verdad? Posiblemente la pasamos tal vez a lo sumo, habiendo ido a celebrar algún restaurante, ¿verdad? Lo que más recuerdo es el famoso de Don Lorenzo Usina Tour, ¿verdad? La famosa la barraca que era donde compartíamos mucho con Don Lorenzo, ¿verdad? Pero así es, o sea, la fecha sí no se nos va a olvidar jamás, ¿verdad? El 6 de noviembre, pero no te puedo decir de que hayamos hecho una celebración especial durante toda la vida de mi papá para su celebrar. La que sí puedo decirte es la de Municipal 74, ¿verdad? El Municipal 74 que le celebró justamente el año que mi papá fallece, ¿verdad? Su cumpleaños, ¿verdad? Ya estaba enfermo, yo fui en su representación y ese fue, digamos que, ahí sí te puedo decir, fue un agasajo de sus jugadores hacia él, sabiendo de que no que él se iba a dar cuenta, ¿verdad? Pero sí fue el homenaje, casi te puedo decir como despidiéndose de él, te puedo casi confirmar, ¿verdad? Porque al poco tiempo nos dejó. Bueno,
Pues me imagino que así como yo digo en la entonación cuando me refiero al sacar pecho, eso vas a hacer, lo harás siempre por ser el primogénito y uno de los hijos de alguien, como lo dice en la presentación, pues un gigante del fútbol y de la casa, etcétera. Así que un gusto saludarte, Luis Rubén, que estés muy bien. Igualmente, Gustavo, para vos, José Pablo, y todos los que puedan estar viendo y disfrutando de esta entrevista. Un abrazo. Bueno.